Buenas noches para todos y todas. Queremos darle la bienvenida a una nueva edición de Filosofía en el Bar, la segunda edición de este año 2019. Filosofía en el Bar es un proyecto que inicia en mayo del año 2018 y tiene como objetivo llevar a la filosofía a los diferentes espacios de la sociedad y sacarlo un poquitito de lo que son las aulas universitarias. En esta ocasión tenemos como invitada a Cecilia Puig, a Ángeles Ferreira y a Guillermo Achucarro, que nos van a presentar una exposición titulada Itaipú y la lucha por la soberanía nacional. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Como nos estuvimos presentando, somos compañeras y compañeros del equipo de esta campaña que se llama Itaipú Ñanemba'e, campaña por la soberanía nacional, que es una iniciativa que surge de distintas organizaciones y sectores sociales que buscamos principalmente colocar el debate del tema de Itaipú, entendiendo que este es un tema central de la lucha por la soberanía en nuestro país y que siempre fue un tema que fue muy manejado intencionalmente como algo muy técnico, muy complicado, solamente posible discutir entre ingenieros o técnicos de las ciencias exactas. Pero decimos intencionalmente porque justamente evitar que toda la ciudadanía y que todo el pueblo paraguayo pueda entender esta problemática y discutir es una forma de mantener el esquema de dominación y a quien le sirve Itaipú hasta hoy. Entonces, en la campaña venimos trabajando hace varios años, haciendo investigaciones y hace cuestión de año y medio, empezando espacios de difusión como este, en todos los lugares donde podamos llegar, para de la manera más sencilla explicar a lo que efectivamente es compleja, como es la realidad de Itaipú, pero de manera a que esta información pueda ser lo más ampliamente socializada y que la discusión y la decisión de qué hagamos con el futuro de nuestro país pueda realmente ser una decisión de todas las paraguayas y los paraguayos. Ahora, mucho se viene discutiendo de Itaipú y del 2023. De hecho, desde la asunción del gobierno de Bolsonaro a comienzo de enero empezó a explotar el tema. Brasil ya constituyó su equipo para hacer las investigaciones que esta semana van a estar presentando de qué hacer en el 2023. El gobierno de Mario Abdo le contrató a Jeffrey Sachs. Están saliendo distintas posiciones que parece como una marea de información. Entonces vamos a ir desglosando parte por parte para entender qué pasa en el 2023, cuál es el desafío central que tenemos y sobre todo cuál es la oportunidad histórica. Concretamente, el 13 de agosto del 2023 se cumplen 50 años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú. El Tratado de Itaipú se firma el 26 de abril, entra en vigencia el 13 de agosto y al cumplirse 50 años se llega a la única fecha establecida en el tratado para su revisión. El tratado tiene 4 partes: el cuerpo central del tratado, y luego un anexo A, que es el estatuto, un anexo B, que es toda la parte de las obras, y un anexo C, que es toda la parte financiera. Ese anexo C es el único que tiene una fecha para la revisión, que dice concretamente cuando se cumplan 50 años de la entrada en vigor del tratado y las deudas sean amortizadas, es decir, la deuda de Itaipú llega a cero. Que eso está planteado para el 2023. Y esa fecha nos abre una oportunidad histórica, porque ninguna de las otras partes del tratado establece una fecha para esa revisión. Entonces podemos aprovechar, y es justamente una oportunidad histórica, para colocar los temas centrales sobre la mesa. Y ahí desde la campaña planteamos 5 temas centrales que tenemos que llevar a esa mesa de negociación. Uno es la recuperación de nuestro territorio nacional que fue entregado al Brasil hasta la fecha. Un segundo tema es terminar con la potestad de invasión militar, que el tratado autoriza a cualquiera de los 2 estados, porque claramente en una situación de asimetría entendemos que es una posibilidad de invasión militar brasileña y que de hecho se viene haciendo sistemáticamente como una práctica del ejército brasileño hasta hoy. Un tercer punto, que es un poco el más conocido en el debate en general, que es la libre disponibilidad de nuestra energía. Un cuarto punto, que es terminar con el pago de la deuda corrupta que seguimos pagando hasta hoy.
Y un quinto punto, que es poder controlar y tener un manejo soberano de la entidad, que es romper con el blindaje jurídico, que es la binacionalidad que hasta hoy permanece. Vamos a ir a lo largo de la noche desglosando estos 5 puntos, pero estos 5 puntos nos marcan una oportunidad de empezar una agenda allá arriba, en términos de qué es lo que efectivamente necesitamos cambiar. Y en el debate hoy, desde las posiciones oficiales hasta distintos gremios empresariales o incluso de sectores de la sociedad, están planteando empezar ya esta negociación desde lo mínimo. Mucho se está discutiendo qué es lo que a Brasil le beneficia, y muchos sectores paraguayos, pero voceros de los intereses brasileños, están ya planteando una negociación con la cabeza abajo. Está empezando diciéndonos que acá no se puede lograr nada, planteando lo mínimo posible, lo que es renunciar a la única oportunidad histórica que tenemos con esta fecha marcada para colocar estos puntos en la mesa, y que es una oportunidad a la cual no podemos renunciar. Para entender y mirar un poquito qué significa Itaipú como una llave y una clave del desarrollo de nuestro país, Itaipú era la mayor represa de producción hidroeléctrica, ahora es la segunda mayor de producción hidroeléctrica, tiene una potencia instalada de 14.000 megawatts y una producción anual en los últimos años de alrededor de 100.000 megawatts hora. Es decir, para poner un cálculo, todo lo que produjo Itaipú, desde que empezó a funcionar en el año 85 hasta finales del año pasado, nos serviría para iluminar 117 años de corrido del Paraguay, solamente. Son 2.600 millones de megawatts hora. Y esa potencia tiene un elemento central, que la energía hidroeléctrica es no solamente la energía del presente, sino la energía del futuro. Es una energía limpia, es una energía renovable y es una energía que no se agota y es de las más seguras. Es decir, pensando en cómo poder cada vez avanzar más en la energía y en el movimiento, en el funcionamiento del mundo, la energía hidroeléctrica es una de esas llaves. Entonces tenemos en nuestras manos una riqueza fundamental. Y una riqueza que desde el inicio de Itaipú produjo 2.600 millones de megawatt hora. Sin embargo, esa gran riqueza, ¿a quién sirve y a quién sirvió en estos casi 50 años de tratado? Sirvió principalmente a las grandes empresas brasileñas y extranjeras instaladas en Brasil, quienes aprovecharon el 93% de toda la energía. Sirvió y sirve a los grandes bancos extranjeros, que con una deuda corrupta y sobrefacturada vienen cobrando anualmente una deuda que sale de nuestros bolsillos. Beneficio, y uno de los puntos que conocemos mucho, a los grandes corruptos paraguayos y brasileños, que a través de la sobrefacturación de la obra o de distintos negociados en la entidad han amasado grandes fortunas, que en nuestro país mucho se conoce como los varones de Itaipú, como una forma más mediática de colocar, pero de un enriquecimiento ilícito a través de Itaipú. Y beneficia a los altos funcionarios y a los grandes contratistas de Itaipú, que a través tanto de salarios como de contratos vienen enriqueciéndose en la entidad. Entonces, una llave de riqueza que hasta hoy día no sirvió para el desarrollo ni de Paraguay ni del pueblo brasileño, sino principalmente para beneficiar a los pequeños grupos de poder. Y solamente para ilustrar algunas de las noticias del copamiento de las distintas prebendas y de los cargos políticos en la entidad, pago de favores como a los publicistas de Mario Abdo durante su campaña, entrega de royaltías a distintos municipios y algunos incluso municipios fantasmas, ¿no? Una serie de otros elementos que podemos seguir sumando. Pero en concreto, mirando los datos de a dónde va esa riqueza, 55% de lo generado por Itaipú anualmente va a Electrobras y a través de Electrobras a los grandes bancos. Un 20 a 21% va a los altos funcionarios y los contratistas de Itaipú. Y el resto más pequeñito, por ejemplo, solo 5% llega a los municipios, sea Fonacido, royalties, que igual sabemos que es una millonada. O sea, poder dimensionar de qué estamos hablando es algo de montos importantes y en consecuencia son oportunidades importantes de desarrollo para nosotras y nosotros. Ahora, si en el 2023 se va a revisar el tratado,
tenemos que saber que esa revisión ya empezó. No solamente empezó en una disputa de posiciones de fuerza y de negociados en gran medida bajo la mesa, sino ya empezó también en un proceso formal. El gobierno de Bolsonaro, que asumió el 1 de enero, y el gobierno de Mario Abdo, que asumió el 15 de agosto del año pasado, son los gobiernos responsables de llevar adelante esta negociación. En la primera reunión bilateral, se encontraron en Brasilia el 12 de marzo y sacaron una declaración conjunta en la cual en su punto 3 establece que la negociación del anexo C va a ser hecha, para leer, con el mismo espíritu de entendimiento constructivo que ha caracterizado a este importante proyecto binacional. Y solamente para recordar, unos días antes de esa reunión bilateral fue la asunción al mando del nuevo director brasileño de Itaipú. El nuevo director brasileño de Itaipú es el tercer militar que dirige la entidad. Los dos militares anteriores estuvieron durante la dictadura militar y en el proceso de salida de la dictadura militar brasileña al proceso de democratización. Y luego con el gobierno de Bolsonaro vuelve a asumir el mando en la dirección brasileña un militar. Y en la asunción al mando, recordarán, 26 de febrero de este año, Bolsonaro da un discurso que en el discurso elogia al genocida y asesino Stroessner como un modelo de integración de los pueblos y recordando su valioso aporte a Itaipú. Y aplaude, Mario Abdo aplaude, todos los funcionarios aplauden, y eso queda mostrando cuál fue el espíritu de entendimiento que luego sellan estos gobiernos que marcará esa negociación. Cuando lo que necesitamos justamente es totalmente lo contrario a ese espíritu de entendimiento. Necesitamos un espíritu de entendimiento de la causa nacional de la soberanía paraguaya. Necesitamos un espíritu de entendimiento de cómo recuperar lo nuestro y no un espíritu de entendimiento de las dictaduras militares de seguir entregando. Pero muchos intereses hay aquí detrás, donde en estos debates que van surgiendo, van saliendo distintos sectores que quieren colgarse de esta oportunidad para instalar justamente otros puntos. Y aquí vamos a hablar de dos de los principales elementos. Gran parte de los debates y las posiciones que van saliendo en prensa parecen como cosas sueltas o dispersas. Sin embargo, hay intereses concretos que van uniendo las posiciones, que podemos mirar como principalmente en dos. Una posición que plantea la necesidad de, una vez que se termine de pagar la deuda, mantener el costo de la energía, y eso generaría como un nuevo FONACIDE, lo que le llaman algunos fondos soberanos, fondo de desarrollo, fondo energético, va mudando de nombre, pero en concreto sería un remanente de 2.000 millones de dólares anuales en Itaipú, que se dividiría miti-miti y sería un ingreso de 1.000 millones anuales a Paraguay. Esa es una propuesta de varios voceros del gobierno presentaron y otros, que en concreto implica un segundo FONACIDE, pero que no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque esto ya se viene debatiendo incluso desde el año 2013, 2014, y las propuestas de qué hacer con ese fondo son, algunas de ellas, pagar los bonos soberanos, que ya estamos endeudados y que empiezan casualmente a vencer en el 2023. Eso fue planteado por James Spalding en el año 2014, y de una manera así un poco rara, fue planteado en los mismos términos por el partido Hagamos, Tonia Puril, hace cuestión de un mes, ¿sí? La misma propuesta. Y otra de las propuestas de eso es emitir nuevos bonos. De hecho, Itaipú como tal ya tiene certificación internacional para emitir bonos al mercado internacional, que es otra de las propuestas de qué hacer con el fondo, ¿no? Entonces ahí hay una disputa y una puja que ya se está dando en una de las propuestas. Y se instala mucho como que es la mejor propuesta que puede tener el país, cuando nosotros entramos a decir, espera, acá hay trampas detrás de esto, porque hay intereses muy concretos detrás de esto. Primero, hay que ver qué se hizo con FONACIDE. FONACIDE en gran medida financió fuerzas represivas, gastos discrecionales del Ministerio del Interior, municipalidades con comisiones vecinales fantasmas y una serie de otros datos. Pero esa es una propuesta del Fondo Soberano Energético. Y hay una segunda propuesta que dice, no, cuando se termine de pagar la deuda, vamos a bajar el costo de la energía sería mucho más barata, entonces vamos a poder tener libre disponibilidad de energía, que es una bandera y una reivindicación histórica de todo el pueblo paraguayo. Pero, colgada de esa propuesta viene, ok, esa libre disponibilidad de la energía, claro, necesita que
desmonopolicemos el sector eléctrico, desregularicemos el sector eléctrico y que entre el sector privado a ser quien comercialice la energía. No en un formato de privatización, sino en un formato de licitaciones y concesiones al sector privado. ¿Cómo qué? Como el transporte público. El ejemplo que tenemos de un servicio público con concesiones al sector privado del transporte público, que es público, pero que sabemos que no es público. Entonces, el otro planteo, y que tiene una importantísima trampa detrás, son varios sectores que plantean la libre disponibilidad, donde muchas y muchos, diría que casi todos estamos de acuerdo, pero para privatizar el servicio de la energía. Es decir, hablar de recuperar nuestra energía para que siga sin ser nuestra, solamente que cambie de bolsillo, no tanto de los brasileños, sino un poquito de los empresarios paraguayos también. Entonces son algunas trampas que le llamamos nuevas propuestas de entrega y que es importante ir alertando. Entonces ahí volvemos a decir, ok, ¿y qué oportunidad histórica tenemos en este 2023? Primero, salir de estas posiciones que empiezan de lo mínimo. Ahora se sumó una nueva que plantea, no, pidamos una reparación porque Brasil nos robó mucho en estos años, entonces que nos reparen un poquito, pero que se mantenga todo igual, ¿no? Entonces, salir de las posiciones que claramente benefician a los grupos de poder y a las grandes empresas y bancos extranjeros y pensar qué es lo que va a beneficiar realmente al pueblo paraguayo. Y ahí volvemos a los 5 puntos claves, 5 puntos de soberanía que son necesarios colocar en esta mesa. Recuperar el territorio, terminar la potestad de invasión militar, disponer libremente de nuestra energía y le agregamos para fortalecer el servicio público. Terminar el pago de la deuda y controlar la entidad. Vamos a entrar con los compañeros a desglosar cada uno de estos 5. Lo que hicimos para... Buenas noches a todos y a todas de vuelta. Lo que hicimos para poder desglosar o de dónde partimos nosotros es que estos puntos cuentan más que estos puntos existen en nuestro imaginario en un montón de premisas muy falsas que corren y que uno escucha en la calle, en los medios de comunicación. Entonces hay un montón de ideas que tenemos de lo que es Itaipú y de lo que fue el proceso histórico de Itaipú, o que son falsas o que al ser verdaderas esconden un montón de cosas por detrás, ¿verdad? Entonces construimos los 5 puntos en este ejercicio, somos profes los que estamos acá sentados, de falso y verdadero, y queríamos pasar a preguntarles a ustedes y entrar a discutir cada punto con una pregunta de quiénes creen que es falsa el enunciado y quiénes creen que es verdadero el enunciado. No se preocupen, no es necesario justificar la respuesta y ganamos todos los puntos en el proceso de responder los enunciados. Entonces la primera pregunta que nos hacemos nosotros y nosotras es si el Tratado de Itaipú es fruto de la negociación diplomática de Paraguay y Brasil para el aprovechamiento conjunto del río Paraná. Y me encantaría preguntarle a ustedes si creen que el enunciado es falso o es verdadero. Falso. ¿Alguien se anima a decir que el enunciado es verdadero? Nadie se anima. Está difícil. Se anima. Ya está direccionada la respuesta. Yo tengo mi duda, así como está planteado, vamos a ver. Responde un poquitito otra vez porque no, sí. Mi memoria no es muy buena. Continúo y después volvemos, pero les planteo. Vuelvo a leer el enunciado, punto por punto. El Tratado de Itaipú es fruto de la negociación diplomática de Paraguay y Brasil para el aprovechamiento conjunto del río Paraná. Se encuentra asimismo el enunciado en muchísimos documentos nuestros y sobre todo en las conferencias de prensa de miembros de distintos miembros en el proceso histórico de la entidad, ¿verdad? Y de Cancillería paraguaya. Y a nosotros nos parecía muy importante explicar este proceso histórico en el que se construye la represa de Itaipú y en el que se decide el aprovechamiento del río conjuntamente con Brasil. Y voy a hacer rápida la mirada porque la idea es poder ir avanzando, pero lo que nosotros decimos es que Itaipú y la construcción de la represa se hace en el marco de 2 dictaduras, una en Paraguay y otra en Brasil, y se hace en el marco de intereses brasileros de poder aprovechar el río Paraná y de tener condiciones para el aprovechamiento del río Paraná, porque investigando o haciendo un estudio del territorio, lo que se da cuenta es que no puede hacer sin el acuerdo con Paraguay. No fue un intento primero de una buena relación con el gobierno paraguayo de aprovechamiento del río, es más, en un momento lo que hacen es invadir el territorio militarmente.
Esto es importante entender que el territorio, y acá voy el territorio en el que está ubicado Itaipú en este momento, era un territorio que tuvo problemas de limitación histórico, ¿sí? Y se dan desde la guerra del 70, al término de la guerra del 70. Y ahí lo que tenemos es que Paraguay entendía los límites de un lado y Brasil entendía los límites del otro lado, cada uno a su interés. Y lo que hace Brasil es ver que en una punta específica, que es las 7 caídas, que es lo que estuvimos viendo estos días en redes, como que es lo que se inunda por completo, es el potencial más grande que tiene el río para la producción de energía. Pero para poder hacer la represa ahí necesitaba sí o sí por lo menos resolver los problemas de límites territoriales. Entonces, en ese contexto es que se llega a un acuerdo y se hace el acta de Itaipú. Se hace el acta de Itaipú y de Itaipú. Y se hace en 1965 con presión militar. No es que se hace por un buen acuerdo, en unas buenas relaciones, como es un poco lo que Ceci estuvo hablando en el encuentro de Bolsonaro y Mario Abdo, de esto de mantengamos las mismas relaciones históricas que estamos teniendo. La misma relación es parte de una invasión militar, ¿sí? Y lo segundo es del aprovechamiento conjunto. Un poco lo que vamos a ir entrando a ver quién aprovechó más de Itaipú en esa idea conjunta. Es un poco falsa, ¿verdad? Entonces sí, tenían todos razón, es falsa el enunciado. El segundo enunciado que tenemos es si Brasil puede, por tratado, invadir militarmente nuestro territorio. Verdadero. ¿Alguien dice falso? ¿No? Vamos. Hola. Estoy un poco mal de la garganta, así que si no se entiende algo de lo que digo, por favor me piden para que repita. Quería agregar nada más unos datos en referencia a lo que decía Ángeles, para que se pueda contextualizar un poco mejor. Sí, en el año 62-63, efectivamente, las comisiones, los gobiernos empezaron a negociar este problema de la frontera, que ya viene de la guerra del 70, ¿no? Estas comisiones se dejan de reunir, ocurre la dictadura militar en Brasil y deciden invadir realmente las 7 caídas, que es un territorio entre la cordillera del Paracayú y el Puerto Renato. Puerto Renato fue el lugar que se invadió militarmente. El gobierno de Brasil había dicho que invadió para controlar el contrabando y la posible emergencia de guerrilleros, efectivamente. Entonces, un poco partiendo de esta lógica, es que se crea el tratado, ¿no? Porque posteriormente el gobierno de Stroessner, con el gobierno dictatorial de Brasil, deciden arreglar diplomáticamente las cosas, inundando las 7 caídas, de manera a aprovechar los recursos energéticos del río. Como bien sabrán, el río Paraná es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Tenemos hoy por hoy 3 represas con gran producción de energía en nuestro país. Entonces, un poco, repito lo que dije, partiendo de esta lógica es donde se crean todas estas discusiones de Itaipú. Lanzando nuevamente la pregunta, ¿es falso o verdadero que se pueda invadir militarmente de acuerdo al tratado de Itaipú? Sí, es verdadero. Es verdadero. El tratado de Itaipú afirma que en caso de que ocurran ciertos tipos de problemas, pueden ocurrir. Ahora bien, hay que hacer una correlación de fuerzas. Acá no. Paraguay tiene la capacidad, el gobierno paraguayo tiene la capacidad militar. Tiene garra. Sí, muy a lo Salvador Cabañas, ¿no? Hay que hacer un poco ese análisis. Pero sí, entonces es un poco importante también remarcar que el Tratado de Itaipú como tal parte de una invasión militar como tal y se crea. Otro punto también a mencionar que las invasiones militares son ejercicios de simulacro que se vienen haciendo no diariamente. El otro día se tiraron un dato acerca de en cuántos minutos realizan su simulacro. ¿Cuántos segundos, verdad? Tiene una hipótesis, que tienen su hipótesis de conflicto en cuántos segundos, que son 9 segundos, pero
nos contaban un dato súper fresco que el ejército brasileño tiene una hipótesis de conflicto de ocupación de Itaipú ante posibilidades de conflicto con el Estado paraguayo. Y en esa hipótesis de conflicto tienen el cálculo en cuántos segundos la milicia brasileña ocupa todo Itaipú, cierra todas las fronteras y las barreras de donde puede ingresar el ejército paraguayo y se queda con Itaipú, entre comillas, binacional. En 9 segundos. Claro, entonces, efectivamente, nos damos cuenta que el ejército brasileño está preparado militarmente para invadir. Tienen una práctica, unos simulacros bastante trabajados, por así decirlo. También existen experiencias, creo que estaba en el... Sí, ahí. Existen ya experiencias un poco más recientes, donde podemos ver acá los informes de los medios de prensa, donde ya se movilizan una gran cantidad de militares en la frontera. Incluso hay noticias que afirman que cruzaron las fronteras, el ejército brasileño cruzó las fronteras, qué sé yo, pidiendo documentos a compatriotas nuestros, lo cual es completamente ilegal. Afirmando que estaban controlando el contrabando, utilizando el mismo discurso que en el año 65 de la dictadura brasilera. ¿No sé, coincidencias? No sé, dejo su criterio. Vamos al tercero, que Paraguay es el primer exportador de energía del mundo. Y ahí nos gustaría preguntarles lo mismo. ¿Quiénes consideran que este es un enunciado falso o es un enunciado verdadero? Paraguay es el primer exportador de energía en el mundo. Dicen despacito, pero digan fuerte. Falso. ¿Alguien cree que es verdadero el enunciado? Vamos al análisis que hacemos nosotros del enunciado. Y planteamos que sí es falso porque no hablamos de exportación de energía, sino que hablamos de ceder energía, ¿verdad? Y esto es un punto que está aprendiendo. ¿No se escucha? Ahí tengo que acercar más, perdón. Sí, que Paraguay lo que hace es ceder energía y cede por acuerdos del tratado. O sea, en el tratado se habla en esos términos, ¿sí? Y a un precio fijo. Y nosotros tenemos que, desde que empieza a funcionar la represa en 1984 hasta hoy día, el dato está ahí en el 2017, pero coinciden los números, 92.9% de la energía que produjo Itaipú fue a parar a empresas brasileras. Y lo que tenemos sobre todo es, y lo que tenemos que utiliza Paraguay es el 6,algo% de la cantidad de energía. Es decir, 2.500 millones de megawatt hora de producción de 1984 a 2017. Hoy día Brasil utiliza el 85% del total. ¿Qué significa ceder? Porque es la pregunta que nos hacíamos nosotros, es dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa, acción o derecho. Entonces, está clarísimo que no somos exportadores porque no estamos sacando ventaja de ese envío de energía, sino lo que estamos dando es voluntariamente en un precio bastante bajo, ¿verdad? Nosotros sabemos por tratado, en el acta de Iguazú, lo que se nombra es, en el acta de Itaipú, estoy con Iguazú, en el acta de Iguazú, sí, lo que se nombra es que el 50% de la energía que produce Itaipú sería para Brasil y 50% para Paraguay. Y luego en el anexo C, que es el anexo que por el cual nos vamos a sentar en el 2023, se habla así en el término de ceder a precios fijos, ¿sí? Entonces no somos exportadores de energía, en todo caso somos productores de energía. Entonces la otra pregunta que nos hicimos nosotros y nosotras fue, ¿quiénes consumen entonces la energía de Brasil? ¿A dónde va la energía que Itaipú envía a Brasil? Y en este caso va a São Paulo, y no podemos tener con exactitud la respuesta, pero sí pudimos ver qué empresas están ubicadas en ese territorio y están utilizando energía. Y ahí lo que tenemos son algunas grandes empresas brasileras y a multinacionales en el territorio, sobre todo metalúrgicas y petroleras también están en el territorio, ¿verdad? Entonces, al final, ¿quiénes son los que consumen la energía que produce Itaipú? Y no es el pueblo paraguayo, no es el pueblo brasilero, estamos hablando de multinacionales del territorio, que están ubicadas en el territorio brasilero. ¿Cuánto es el monto económico lo que nos da este porcentaje que estamos cediendo? ¿O cuánto Paraguay pudo haber ganado si hubiera exportado la energía? Y hablamos de un cálculo aproximado, un monto que puede variar,
pero de 53.000 millones de dólares, ¿sí? Con eso podemos hacer cálculo de todo lo que podríamos financiar en Paraguay en todas estas propuestas de desarrollo. Bueno, esto que un poco lo que Ceci había hablado, en dónde va el precio, o sea, en dónde va la cantidad de dinero que produce Itaipú, un poco el debate que se estaba haciendo hoy, de quién es el que paga, o sea, de dónde saca Itaipú la renta económica y saca en otros bolsillos. A veces no somos conscientes que el dinero que tiene Itaipú o que moviliza y produce Itaipú es el dinero que cada uno de nosotros y nosotras pagamos mensualmente a la ANDE, ¿sí? Ese es el dinero que hace o que está financiando la represa en todos sus gastos. Vamos con el cuarto. El Estado paraguayo puede auditar y controlar la administración de Itaipú. ¿Es falso o verdadero? Falso. ¿Alguien plantea el verdadero? Pues anímalo. Efectivamente, la respuesta es falsa. Muy bien. Mérito. Siempre escuchamos, ¿no? La palabra binacionalidad, o Itaipú, binacional, Yacyretá, binacional. Pero en realidad, ¿qué es lo que significa esta palabra creada única y exclusivamente para estos dos entes, por así decir? Hablamos particularmente de Itaipú. Dentro del tratado, el artículo 3, el artículo 3 de Itaipú, donde se define la binacionalidad, donde explica que el ente Itaipú se rige única y exclusivamente por las reglas que dicta el Consejo de Administración de Itaipú, no por ninguna ley o norma de ninguno de los dos estados. Eso quiere decir, saquemos el ejemplo de los consejeros de Itaipú. El Consejo de Administración se compone por 6 consejeros paraguayas y 6 consejeros brasileños. Estos consejeros ganan aproximadamente un total de 82 millones de guaraníes. Saquemos el número. 82. Mensual. El director gana un aproximado 106 millones de guaraníes. Este salario no se rige por ninguna matriz nacional, se rige por una matriz binacional. Es decir, que el gobierno como tal no puede controlar absolutamente nada de lo que pasa dentro de Itaipú. Y es ahí donde, políticamente hablando, históricamente hablando también, este lugar en particular, la Itaipú, se utiliza como botín de oro de un sector político en particular. De la auditoría. De por allá. De la auditoría de que se hizo y que no se hizo. Sí. Bueno, claro, hablando un poco, problemas logísticos. Sí, efectivamente, habíamos dicho que no, por ley, no se puede hacer ningún tipo de auditoría a Itaipú. Tenemos un poco la experiencia del año 97, que tras amplias movilizaciones sindicales, se logra conseguir que el Congreso apruebe una auditoría a la Itaipú. En diciembre de ese mismo año, los ministros de la Corte Suprema de Justicia declaran inconstitucional esta auditoría. Es decir, que hasta la fecha de hoy, abril de 2019, no tenemos ninguna auditoría de lo que ya habíamos hablado anteriormente de la deuda, ¿no? La deuda. Bien, básicamente esta palabra binacional es un blindaje que se le da a la entidad, ¿no? Lo que había dicho ya anteriormente, permite utilizar este espacio como botín de oro a un sector político determinado. Nada, pasamos a nuestro último enunciado. Paraguay aportó, y esto es como, a mí me parece como que es el imaginario más grande que tenemos nosotros sobre Itaipú, que Paraguay aportó solo el agua, los recursos económicos los puso el Brasil. Y es un discurso que no solo tenemos nosotros, sino que escuchamos o hemos visto estos días en la prensa brasilera también. ¿Es falso o es verdadero? Falso. Esperamos un público que diga.
Y realmente sí, o sea, Paraguay no puso solamente el agua, no es que permitimos que se construya nuestro río, nomás la binacional, sino que hasta hoy día estamos pagando el costo de la producción de Itaipú, ¿sí? ¿De dónde sale el dinero que paga el primer préstamo para poder, ¿cómo se llama?, construir la represa? Y sale la factura que mensualmente cada uno y cada una de nosotras pagamos de la ANDE, ¿sí? O sea, de eso es la composición, esta sería la composición del costo de la energía de Itaipú, ¿sí? Y la composición actual del costo de la energía de Itaipú tiene este 60% que estamos escuchando todos los días actualmente, que es lo que podría bajar del precio de la energía, que es la composición de lo que nosotros estamos pagando, o sea, es la composición de la deuda que tiene la represa para su construcción, ¿se entiende? Entonces, seguimos pagando y eso viene dentro del monto de lo que nosotros utilizamos o del costo de lo que nosotros utilizamos de energía. Por eso es que se habla que una vez que paguemos o que Itaipú pague toda su deuda, la energía debería de ser más barata para todos nosotros y nosotras, que es la ejecución actual. ¿Qué es lo que tenemos aparte? Una cosa es, y todos entendemos, todos pagamos o todos seguimos pagando la construcción de la represa. Ahora el tema es cómo está compuesta esa deuda que tenemos como país para la construcción. Y habrán escuchado todos y todas ustedes esta cuestión de la deuda espuria, que es lo que hablamos, ¿verdad? ¿Qué es la deuda espuria? Es decir, este pago que estamos haciendo desde hace 50 años es un pago que está sobrefacturado, ¿sí? Y queremos explicar un poco de dónde viene esa sobrefacturación, porque a veces no se entiende. No es que pagamos solamente la construcción de Itaipú, sino que pagamos un montón de beneficios a todas las personas que rodean a Itaipú y a un montón de bancos que se enriquecen gracias a que no podemos auditar, algo que planteó Guille hace rato. Entonces, como no es nuestra la Itaipú, no podemos saber efectivamente por qué el monto es lo que es, ¿verdad? Estos datos que manejamos nosotros son datos también, que eso es importante decir, son los datos oficiales de la página y son los datos de algunos informes que se pudieron realizar. Hasta ahora no pudimos hacer una auditoría como para decir, son los datos cerrados. Entonces también es importante saber eso, ¿verdad? Hablamos de 5 cosas que hacen que el monto sea tan elevado. En el 75 se hace el primer préstamo, se hace a Electrobras el primer préstamo, y el primer préstamo era de 3.600 algo de dólares, millones de dólares. La represa va a ser sobrefacturada casi 10 veces más, ¿sí? El monto que estamos pagando nosotros. Nosotros planteamos como línea de equipo, nadie está en contra de cuando va a ser una inversión de alguna empresa de sacar un préstamo, pero uno controla su préstamo de modo de que sea pagable a un tiempo y rentable, ¿verdad? ¿Qué pasó? La represa tardó más tiempo en empezar a producir energía, entonces no se pudo iniciar el pago a tiempo, primer punto. Los costos fueron sobrefacturados, segundo punto. Cuando no puedo empezar a pagar, empiezo a crear intereses, ¿sí? Lo otro que pasa es que cuando empieza a funcionar en 1984, 1985, hasta el 90, Brasil hace un informe a Itaipú y dice que no puede pagar ese costo que Itaipú empieza a cobrar por energía. Entonces Itaipú decide, vender la energía a menor costo de mercado, pero a costo de producción, o sea, no tenía menor a su costo de producción. Entonces nosotros de 1985 a 1990 no pudimos tener ganancias y tuvimos no solamente que eso, sino que pagar la energía que se estaba vendiendo. ¿Se entiende eso? Eso es subsidiar. Subsidiar. Y lo otro que es importante acá es que Paraguay va a sacar un comunicado como Cancillería diciendo que va a acompañar al Estado brasilero en este problema económico que están teniendo sus empresas y va a decidir y va a tomar la posición a favor del subsidio a la energía. Y ya vimos quiénes son los que utilizan la energía, no es al pueblo brasilero al que le estamos subsidiando la energía a las multinacionales ubicadas en São Paulo, ¿sí? Son muy importantes porque ahí también nos demuestra que no es un problema solamente de los paraguayos, este es un problema de los pueblos brasileños y los pueblos paraguayos. Después tenemos otro detalle que es importante, el primer préstamo que hacemos nosotros a Electrobras lo hacemos en moneda brasilera. Brasil cambia su moneda, entonces
cambia la moneda también del préstamo, y eso hace al mismo tiempo un incremento de los intereses del pago de la deuda. Y el último detalle es la doble indexación, sí, que es intereses sobre intereses, que es una decisión que hace Nicanor Duarte Frutos, o Osmosis, pero cuando estaba Nicanor Duarte Frutos, mira, yo con los detalles históricos muy perdidos, perdón. Lo que hace Osmosis es tomar la decisión de que los intereses que genera la deuda de Itaipú entre a la inflación norteamericana, ¿sí? Y que se maneje según los intereses de la inflación norteamericana. Lo que hizo que la deuda, que había empezado al comienzo del año en un monto, tenemos acá el cuadro de la... que había comenzado en un monto menor, termine en algunos años siendo mucho más elevado. O sea, no sé si alguno de ustedes hace un préstamo, pero nunca nos pasa esto de iniciar con un monto menor lo que debemos y terminar el año con esa misma deuda, casi, pero duplicada casi en algunos casos, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos que esta deuda es una deuda espuria, o sea, una deuda sobrecargada a intereses de los bancos, a intereses de empresas multinacionales en nuestros territorios. Entonces ahí se habla, y no es una lucha histórica también de muchas organizaciones sociales paraguayas, del cese del pago de la deuda, y nosotros sí planteamos, no es una cosa que tienes que esperar al 2023, porque sí hay una postura actual de que en algún momento Brasil entonces no dé algún reconocimiento por estas decisiones históricas. Nosotros hablamos que el cese tiene que ser ya, y con ese paso ir al 2023, ¿sí? Bueno, y acá está, ¿a quiénes le pagamos la deuda? Y el 96% de la deuda nosotros le pagamos a Electrobras todavía. Electrobras es una empresa brasilera que tiene interés en la bolsa de Nueva York, sobre todo con la JP Morgan, ¿sí? Esto es importante porque en el caso de que nosotros pidamos realmente una auditoría y corroboremos y demostremos que la deuda que tenemos es una deuda espuria, sobrecargada por intereses, Electrobras no puede cotizar en la bolsa de valores de Nueva York. ¿Se entiende eso? Entonces, si hay un interés real para esa empresa y para el poder económico brasilero poder sostener el no control de la auditoría o de la deuda de Itaipú. Y algunos otros bancos brasileros y internacionales también, pero es menor lo que nosotros tenemos de pago a estos bancos. Lo que estamos hablando, para poder mantenerse, debe sí o sí tener deudas limpias. Electrobras ya tuvo hace unos años una denuncia oficial por otro caso de problemas de deuda y de licitaciones. Serían nuestros 5 puntos un poco más desarrollados. Vamos un poco a mirar en positivo estos 5 puntos. ¿Qué implica positivamente tomar y recuperar estos 5 puntos para nosotros y nosotras? Esta síntesis de los 5 puntos centrales, que hoy son puntos de dominación a través de Itaipú y que hacen que Itaipú, en vez de ser una clave y una llave para nuestro desarrollo nacional, sea hoy un enriquecimiento para algunos pequeños sectores de poder paraguayos, brasileños y extranjeros, los transformamos justamente a los 5 puntos centrales que tenemos que llevar a la mesa de negociación. Esta mesa de negociación, como decíamos al comienzo, está obligada a ser abierta. Muy simpáticamente tuvimos hace una semana un debate con el presidente de la ANDE, don Pedro Ferreira, que a su vez, en su carácter de presidente, es consejero de Itaipú. Y en el debate él decía, sí o sí, por tratado se abre una negociación, porque el anexo C que estaba al comienzo dice, serán revisadas. No dice se podrán revisar o se abre la posibilidad, dice serán revisadas. Es decir, una negociación tiene que ser abierta obligatoriamente. Y Ferreira decía, sí, se abre una negociación, pero no sabemos si va a haber acuerdo. Yo le decía, ¿vos sos paraguayo o sos brasileño? Entonces, muy interesante porque, la mesa se va a abrir, pero si tus representantes paraguayos ya parten de esa posición, está complicada la situación desde el gobierno. Nosotros confiamos que realmente la fuerza está en lo que la ciudadanía paraguaya puede hacer y de ahí parte la campaña. Entonces, miremos lejos. Si partimos de mirar lo que quiere Brasil o lo que quieren los pequeños grupos que hoy se benefician de cómo Itaipú está, claramente no van a querer más que nuevos beneficios
como hablábamos antes, aprovechar esto para privatizar la ANDE, aprovechar esto para sacar más beneficios de Itaipú que se distribuya al estilo Fonacide, tener un poquito más de renta para sus bolsillos, cambiar los salarios. Eso no trae ningún tipo de cambio en la situación ni del pueblo paraguayo ni del pueblo brasileño. Nosotros estamos hablando de la necesidad urgente de recuperar nuestra soberanía y para eso recuperar lo nuestro en Itaipú. Entonces, 5 puntos centrales de soberanía: recuperar nuestro territorio, terminar la invasión militar, disponer libremente de nuestra energía, terminar el pago de la deuda y poder manejar soberanamente la entidad. ¿Qué nos va a dejar y qué oportunidades nos dan estos 5 puntos? Primero, territorio nacional es una cuestión básica de soberanía. Hoy día el territorio, supuestamente la figura jurídica es que en condominio, es un territorio cedido al Brasil y es un territorio donde hasta hoy día los límites no están marcados. Y es una cuestión concreta y básica de seguridad y de soberanía recuperar eso. La invasión militar es quizás lo que menos tenemos que explicar. Claramente en un enfrentamiento, en una guerra, entramos a la fuerza, pero nosotros jurídicamente habilitamos a que el uso de la fuerza pueda ser hecho en nuestro territorio. Y como comentaban los compañeros antes, es un ejercicio sistemático que en cada momento de negociaciones tensas entre el gobierno paraguayo y brasileño o de movilizaciones del pueblo paraguayo, el ejército brasileño invadió. En la negociación del acuerdo Lula-Lugo, el ejército brasileño movilizó 10.000 soldados e hizo ejercicios de ocupación de la entidad e invadió territorio paraguayo. En momentos de las grandes movilizaciones campesinas para la mensura de las tierras ilegales usurpadas por brasileños o brasiguayos, el ejército brasileño invadió Itaipú e invadió territorio paraguayo. Y eso podemos seguir. Entonces, eso es algo que hay que cortar. El tema de la libre disponibilidad de energía es uno de los puntos centrales donde nos va a permitir hoy no ceder nuestra energía, donde lo único que ingresa son $10 el megawatt hora, que rondan alrededor de 300 a 360 millones de dólares anuales a las arcas del Estado, sino poder por lo menos triplicar eso y lograr tener entre 1.000 a 2.000 millones de dólares anuales en la venta de energía, que es lo que quedaría en el sector privado si esa libre disponibilidad es comercializada desde el sector privado. Nosotros queremos que esto vaya al sector público. Bajar, si terminamos de pagar la deuda, automáticamente baja el costo de la energía hoy. Esta discusión sin mantener el costo o bajar el costo de la energía es una mentira. El costo de la energía con estos 5 puntos puede bajar y mucho más de lo que hoy se está planteando. De manera a que con una energía mucho más barata no solamente terminamos de electrificar el país e impulsamos un desarrollo industrial, comercial en nuestro mismo territorio y dejamos de pagar mensualmente una sobrefacturación de la ANDE, sino al mismo tiempo comercializar y exportar, teniendo un montón de ingresos mucho mayores al país. Y el tema de la binacionalidad, que es uno de los temas menos conocidos pero más centrales. Este blindaje jurídico que hace que todo se mantenga igual es lo que tiene que cortarse. No solamente para auditar la deuda, que bien decían los compañeros, no solamente para que los ingresos de la entidad binacional, hoy día alrededor de 750 millones de dólares anuales de nuestros bolsillos, vayan a salarios y contratos de los amigos, sino que pueda tener una matriz salarial acorde, sino para que los ingresos de la binacional puedan justamente ser ingresos nacionales. Porque ¿cuál es una trampa de la binacionalidad? Que como la entidad es binacional, jurídicamente no es ni del Estado paraguayo ni del Estado brasileño. En consecuencia, los ingresos que tiene Itaipú, que son ingresos, que volvemos a repetir, provenientes del servicio de la electricidad, es decir, de la factura de la ANDE y de las distintas comercializadoras brasileñas, de los bolsillos de todas las trabajadoras y trabajadores paraguayos y brasileños, tiene que ser gastado en la entidad. El ingreso en el último año de ejercicio de Itaipú fue de 3.740 millones de dólares. Eso obligatoriamente tiene que gastarse en Itaipú, porque por tratado Itaipú, por ser binacional, no puede tener ni lucro ni pérdida. Entonces, obligatoriamente Itaipú tiene que tener altos salarios,
tiene que tener 2.300.000 guaraníes de bono alimenticio para todos, tiene que tener un seguro VIP que solamente Itaipú tiene que tener contratos de millones de dólares sin licitación, porque está obligado por la binacionalidad. Sin la binacionalidad no solamente optimizamos esos gastos, decidimos soberanamente qué hacer con la energía y con los fondos de Itaipú, sino que esos fondos pueden venir a Paraguay y no quedarse obligatoriamente en un estado dentro de un estado, que es lo que hoy es Itaipú. Entonces, haciendo una suma rápida, nosotros estamos haciendo un estudio técnico para precisar estos datos, pero si hacemos una suma rápida, tenemos entre 1.000 a 1.500 millones de dólares de la libre disponibilidad, más 1.000 a 2.000 millones de dólares que anualmente dejaríamos de pagar de la deuda, más 3.740 millones dividido 2, es decir, 1.500 millones, 1.700 millones de dólares que ingresarían a las arcas del Estado paraguayo de los ingresos de Itaipú, hoy gastados obligatoriamente en la binacionalidad. Es decir, por lo menos entre 3 a 4 veces más la migaja del fondo soberano que el gobierno quiere vender, para mantener todo igual, el mismo esquema, donde los mismos de siempre se aprovechan de Itaipú, y Itaipú efectivamente no es nuestra, ni nuestra energía, ni nuestra riqueza, ni nuestra generación. Ahora, ¿cómo podemos lograr esos 5 puntos? Existen 2 caminos, jurídica y políticamente hablando. Un camino es que claramente el gobierno paraguayo, soberanamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 25 del tratado, lleve estos puntos a la mesa y diga: ok, Bolsonaro, estos son los puntos del Estado paraguayo, nosotros queremos debatir, recuperar nuestro territorio, tenemos que terminar este tema de la deuda, vamos a auditar, el tema de la binacionalidad vamos a cambiar, esto de que ustedes nos puedan invadir, vamos a dejar un ratito, colocan la mesa. Brasil también puede decir que no. Ahora, con los antecedentes del gobierno que tenemos, nosotros vemos que eso es difícil desde el gobierno, pero el gobierno lo puede hacer. O sea, está en su potestad y específicamente el artículo 25 establece. Y si esos puntos se ponen en la mesa, diplomáticamente, una vez que una agenda está colocada, no puede bajar. Es decir, en el peor de los casos, si el gobierno paraguayo pone estos puntos en la mesa y se logran 2, disponemos de la energía y auditamos la deuda, esos 3 puntos quedan como una máxima que necesariamente tiene que ser trabajada. Es decir, nosotros partimos de esos 5 puntos, tienes que estar en la mesa. Si el gobierno brasileño dice: no, yo no quiero tratar estos puntos, que también lo puede hacer, el Estado paraguayo tiene toda la potestad de demandar al Estado brasileño en la Corte Internacional de la Haya, que es la Corte de las Naciones Unidas, en la cual tenemos todos los elementos para demostrar que el Tratado de Itaipú es un tratado nulo, está plagado de vicios de nulidad. ¿Qué significa? Que fue desde el inicio mal planteado, fue un tratado firmado bajo coacción porque fue firmado en una invasión militar, fue un tratado que no benefició a los pueblos, fue un tratado hecho en secreto y fue un tratado que se desvió de su objetivo central, que era el aprovechamiento conjunto del río Paraná. Acá no hubo aprovechamiento conjunto. La Corte de la Haya puede declarar la nulidad del tratado, se anula el Tratado de Itaipú y se obliga a los estados a establecer un nuevo tratado sobre estas bases soberanas. 2 vías en las cuales podemos absolutamente trabajar. Para nosotras y nosotros, esta es una oportunidad que no podemos perder. Si partimos de pensar lo que Brasil quiere que hagamos, y no todo Brasil, lo que las grandes empresas extranjeras en Brasil quieren que hagamos, que es partir de pensar la necesidad de ellas y ellos, estamos perdidos. Y hoy gran parte de los gremios empresariales y de sectores del gobierno están pensando y negociando con el sector brasileño. Tenemos que pensar en todo lo que podemos hacer recuperando justamente esta soberanía y teniendo una llave para nuestro desarrollo nacional. No solamente aprovechar nuestros recursos, sino decidir qué hacer con ellos y direccionar qué país necesitamos a partir de lo que tenemos. Nuestros antecedentes y de por qué nuestra confianza está plenamente puesta en la movilización que la ciudadanía y que el pueblo paraguayo puede hacer. Uno podría decir, primero porque estamos en 2 gobiernos continuadores de la guerra de 1870. En el caso de Brasil, Bolsonaro asume
no asume, gana la elección y dice que quien va a guiar sus acciones es el Duque de Caxias. Duque de Caxias fue uno de los que lideró la guerra de la Triple Alianza, es decir, de invasión, ocupación militar y aniquilación del Estado soberano que tenía Paraguay. Y a su vez, es un gobierno que el 31 de marzo, cuando se cumplió el nuevo aniversario del golpe de Estado en Brasil, decretó por primera vez desde la dictadura la celebración, que después tuvo que corregir, no era celebración, era conmemoración, de la caída de la dictadura, y se hizo un acto en la explanada de Planalto, es decir, del Palacio de Gobierno en Brasil, conmemorando o rememorando el golpe militar del 64. Y un gobierno que aplaudió a Stroessner colocándolo como modelo. Es decir, no estamos hablando nosotros, sino que nos dice la realidad y los hechos objetivos, que esta es la misma línea de continuación de Bolsonaro. Y Mario Abdo es asimismo un gobierno heredero de la dictadura que entregó nuestra soberanía en Itaipú, pero a su vez no solamente tiene esa herencia anterior, sino que es un gobierno que al asume 2 días después de que el gobierno anterior de Cartes haya firmado las notas reversales de Yacyretá, que fue la revisión del anexo C de Yacyretá, donde se mantuvo la cesión de energía, se mantuvo la binacionalidad, se reconoció la deuda espuria y se planteó que paguemos la deuda y que lo que Argentina nos tiene que pagar por territorio inundado lo haga después de 30 años, porque está complicado y le vamos a ayudar al gobierno argentino. Con toda la potestad asume el gobierno de Mario Abdo y podía derogar ese decreto, pero lo primero que hace tanto el presidente Mario Abdo como el canciller Castiglioni es decir, no, las notas reversales también, nosotros continuamos con esto. Entonces, este antecedente nos dice, ok, ¿qué podemos esperar del gobierno? Entonces la pelota principalmente está en nuestra cancha y nuestra pregunta es, ¿qué podemos esperar de nosotras y nosotros? Y ahí venimos a invitarles a sumarse a la campaña. La campaña es un proceso, es principalmente difundir esta información en todas partes, porque información es poder y porque necesitamos estar informados para poder tomar las decisiones. En las redes sociales tenemos una biblioteca abierta, todo lo que vamos diciendo, lo podemos decir matándonos de risa, tomando agua, cerveza, en distintos chistes, todo está documentado, investigado y con los datos oficiales que pueden encontrar en la biblioteca abierta que disponibilizamos a través de nuestra página de Facebook en una carpeta que está abierta para que todos y todos puedan acceder a los documentos y hacer los cálculos ustedes mismos también. Y asimismo invitarles a difundir esta información. Una pregunta. Sí, abrimos enseguida también. Entonces, le invitamos a seguirnos en las redes sociales, a sumarse a todas y todos que quieran sumarse a los distintos equipos de la campaña, un equipo de comunicación, de formación, hay un equipo de investigación, etcétera, etcétera. Y sobre todo a replicar esto. Necesitamos mirar el 2023 con ojos de recuperación de soberanía, con la cabeza arriba y para adelante. Y esa es una tarea que el pueblo paraguayo ha hecho siempre, y toda nuestra confianza está puesta en que cuando nos toca a nosotros defender lo nuestro, defender nuestra soberanía y sobre todo nuestra vida y nuestra dignidad, es la lucha la que nos lleva adelante. Así que felicidades a los compañeros y compañeras de Filogar por el espacio, muchísimas gracias por la invitación y ahora abrimos al debate para tirarnos sillas, llegar a un acuerdo y seguir luchando.